Damos 3, 2, 1. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Les doy la más cordial bienvenida a su programa, a su espacio que lleva por nombre Conociendo tu Fe Católica. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez y es para mí un gran honor poder compartir contigo las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe católica, las razones de todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser lo que somos, de una misma familia, bautizados en una misma iglesia. Gracias a todos por acompañarnos. La más cordial bienvenida les doy a su espacio que semana a semana nosotros abordamos para poder conocer las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe católica, de todo aquello que nos hace ser católicos, de todo aquello que nos hace ser de una misma familia. Pero no solamente les doy la bienvenida a los que son cristianos, católicos, sino también les doy la más cordial bienvenida a los que no pertenecen a esta iglesia de bautizados, cristianos, católicos. También a los que no son católicos, a los que no son de esta religión, les doy la más cordial bienvenida, que sé que nos escuchan, que sé que nos ven. Gracias por estar ahí, gracias por compartir su tiempo con nosotros, su espacio. Aquí sintámonos cómodos porque tenemos un punto de partida, tenemos una base, tenemos un punto de convergencia que se llama las Sagradas Escrituras. Estos hermanos que no son católicos también tienen las Sagradas Escrituras, las mismas que nosotros tenemos. Y este programa trata de ser muy imparcial, tratando de sustentar todo lo que aquí acontece, todo lo que aquí se explica por medio de las Sagradas Escrituras. Tratamos de hacerlo lo más ajustado a las Sagradas Escrituras que se pueda. Trato de no dar opiniones propias y que cuando lo hago pues lo aclaro para que no se confundan mis ideas con lo que es Biblia. Trato de hacerlo todo bíblico. Bien, pues ya saludamos a los que nos escuchan por la radio 89.9, frecuencia modulada. Ya saludamos a los que nos ven por televisión semana a semana. Ya saludamos a todos los que hoy están dispuestos a introducirse, a subirse a esta aventura bíblica que hoy tenemos. Y como cada semana, pues traemos un tema nuevo. Hoy traemos un tema muy especial. Pero sin más preámbulo, pues vamos a entrar en el tema de hoy, que ya se acerca una fecha muy especial. Y ese tema pues está muy ad hoc a esa fecha en la que hay mucha confusión, en la que hay muchas dudas. Por eso el tema de hoy lleva por nombre ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Es a manera de pregunta. Y lo hago a manera de pregunta y pongo ese mismo nombre, exactamente como lo dije en el tema, porque ese mismo nombre lo dan también los hermanos testigos de Jehová a ese mismo tema que ellos tratan en este libro, que ellos denominan ¿qué enseña realmente la Biblia? Según ellos, aquí está lo que enseña realmente la Biblia. La Biblia de ellos, también aquí la tenemos, es esta, la que ellos usan y la denominan Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esta es la Biblia que ellos utilizan y este es como, vamos a decirlo, como su catecismo de ellos, como su doctrina de fe. Y más o menos en lo que se refieren a este tema, y así está denominado en su libro de ellos, ¿a dónde van los muertos? Hoy lo vamos a ver a la luz de la Biblia, no a la luz mía, no a la luz de Juan Cuerdas y Mangas Mochas, sino a la luz de las Sagradas Escrituras.
este tema tan importante. Por eso, como la Iglesia Católica pues celebra el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, los que ya están en la iglesia triunfante, en el cielo, los que ya tienen la promesa de Dios ganada. Celebramos a todos los que ya están junto al Padre, celebrando la cena del Cordero eterno. Y el 2 de noviembre que celebramos el Día de los Fieles Difuntos. Entonces, estos 2 días que se celebran, pues, el Día de los Fieles Difuntos lo celebramos pensando en aquellos que todavía no van al cielo, pero que nosotros pensamos y sabemos por la doctrina de la fe que nos aclara la Iglesia que están en el purgatorio. Este tema del purgatorio ya lo pueden ver en mi página del YouTube. Ustedes pueden teclear Valentín Cárdenas Álvarez y ahí pueden encontrar todos los videos que hemos dado, de los temas que hemos dado aquí. Aquí ustedes pueden teclear Valentín Cárdenas Álvarez y encuentran los videos, por ejemplo, el de los santos, por ejemplo, el del purgatorio, por ejemplo, todos los videos para que no se queden con dudas, porque hoy aquí trataremos solamente un tema y mencionaremos otros que no vamos a tratar porque no nos ajusta el tiempo. Bien, pues, ¿qué es lo que dicen los hermanos separados, los hermanos no católicos? Que con todo respeto los tratamos siempre, tratando de que, pues, si alguno que otro pueda ver el programa, pues que se le aclaren sus dudas, que se le aclaren sus errores doctrinales, pero no a la luz de mi voz, ni a la luz de mis ideas, las ideas de Valentín, no, sino a través de las Sagradas Escrituras. Y más o menos lo que ellos explican aquí en este libro, que yo no recomiendo que lo lean, porque de por sí estamos confundidos con la fe, y van a leer doctrina tendenciosa. Disculpen, pero eso es lo que es, porque vamos a verlo en la Biblia, no porque yo lo diga. Pues se van a confundir más. Solamente lo estoy citando para que vean lo que la doctrina protestante, la doctrina no católica dice. No porque yo la invente, por eso traje los documentos. Este libro se llama ¿Qué enseña realmente las Escrituras? De esta denominación religiosa de los Testigos de Jehová. Y esta es la misma doctrina más o menos de los evangélicos. Esta es la doctrina más o menos de todos los que están separados de la iglesia. ¿Cuál? Vamos a leerla ahorita. Si tú eres testigo de Jehová, pues tienes este libro. Puedes buscar en el capítulo 6 y ahí dice ¿dónde van los muertos? ¿Dónde están los muertos? Se llama el capítulo 6. En la página 57. Los hermanos separados dicen, lo escribí textual, no lo voy a leer del libro porque ya lo leí, lo escribí acá textual. Dice, el sacrificio de Jesús abrió el camino para que podamos vivir eternamente. También vimos que la Biblia promete que la muerte no será más. Hasta ahí está claro y es lo mismo que pensamos nosotros. Pero ellos lo conciben de otra manera, porque sigue diciendo, pero mientras llegue ese día, todos morimos. ¿Ven? Todos morimos. Desde un punto de vista también decimos nosotros, pues todos morimos, está bien. Pero ellos dicen algo más. En la página 58 de ese libro, dice, la Biblia explica, según ellos dicen que la Biblia explica, en qué estado se encuentran los difuntos. Ahí se enseña con toda claridad este hecho. Cuando una persona muere, deja de existir. Ahí ya cambió la cosa. Dice, deja de existir. No existe más ni en el cielo ni en la tierra porque se pudrió. Ahí empieza a cambiar. Y sigue, en la página 58 dice, ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. En efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal. Repito, dicen los hermanos separados. En efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal. ¿Ve? Que cuando morimos, si se murió el perro, se acabó la sarna. O sea, ya no quedó nada.
Dice, no tenemos un alma espiritual que siga viviendo. Ellos dicen así. No lo inventé yo, por eso estoy citando los documentos de ellos. Entonces, nos critican a nosotros, que nosotros decimos que los muertos siguen viviendo y que nosotros creemos que ellos piden por nosotros, que hacen oración por nosotros, los que están en el cielo, y que nosotros les pedimos a ellos y que todo eso es del diablo, que porque los católicos el 1 de noviembre andan con sus cosas, de festejándole a los santos y festejándole a los muertos el 2 de noviembre, y que eso es diabólico. Lo que sí no está bien es consultar a los muertos, que eso es adivinación, eso es otro rollo muy aparte, que no tiene nada que ver. Otro rollo muy aparte es la reencarnación, que lo usan en otras religiones orientales, que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros lo que decimos es que el alma sigue viviendo cuando el cuerpo muere. Pero no lo digo yo, ahorita vamos a ver. Ellos siguen diciendo en la página 58, los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. También nosotros decimos lo mismo, pero ellos dicen que para qué entonces creer que ellos están vivos si no tienen conciencia. Entonces ellos confunden la anestesia con la magnesia. ¿Por qué? Porque literalmente los muertos no tienen conciencia, claro, están muertos. Hablando materialmente, pero hablando espiritualmente, siguen vivos. Entonces, ellos citan una cita bíblica, Eclesiástico 9:5. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria. ¿Ven? No existen. Y el muerto al pozo, el vivo al gozo, y no hay que andarles pidiendo nada. ¿Ven? Pero malinterpretan la Biblia, la malinterpretan. ¿Por qué? Porque si leímos Eclesiástico 9:5, nomás un solo versículo después te aclara todo. Dice, tanto su amor como su odio, como sus celos, a tiempo que pereció, y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. ¿Ven? Se está refiriendo a esta realidad temporal, a lo que pasa bajo el sol. ¿Ven? No está diciendo que lo que pasa trascendentalmente, en el cielo, en la gloria. No, está hablando de manera temporal. Por eso dice en Eclesiástico 9:5 que los muertos no saben nada y ya no hay nada que hacer. Pero un versículo después, Eclesiástico 9:6, se explica todo, porque está hablando de lo material, de lo terrenal, de todo lo que pasa bajo el sol. ¿Ves? Fácil de explicar, nomás hay que leer el contexto, porque un texto fuera de contexto sirve de pretexto para que tú creas lo que te da la gana, y eso no lo vamos a hacer porque la Biblia es clara. Entonces, hay otra cita bíblica que ellos dicen, Salmo 146:4, su soplo exhala, a su barro retorna, y en ese día sus proyectos fenecen. Pero en la Biblia de ellos traduce así, sale su espíritu, él vuelve al suelo, en ese día de veras perecen sus pensamientos. ¿Ves por qué perecen sus pensamientos, su memoria, su estado material? Porque sale su espíritu. Desde ahí empieza a explicar la propia cita bíblica que ellos ponen en Salmo 146:4. Bien, sigamos. En la página de este librito, que ya dijimos que es similar a la doctrina de todas las religiones fuera de la iglesia, que se han salido de la iglesia, es más o menos similar, por eso cito una sola y no la de todos. En la página 59 dice, lo cierto es que somos mortales y no seguimos viviendo después de la muerte del cuerpo. Nuestra vida es como la llama de una vela, cuando se apaga no va a ningún sitio, sino que sencillamente deja de existir. Y ya, el muerto al pozo, el vivo al gozo. Murió el perro, se acabó la sarna. O sea, ya, no hay vida después de la muerte. No es cierto, los católicos están locos, pero vamos a ver la Biblia lo que nos diga. Yo le creo a la palabra de Dios. Entonces, por último, en la página 59 dice, los difuntos no van a vivir como espíritus a otra parte. Bueno, ahora vamos
a ver lo que enseña la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice sobre el alma y la muerte, en el numeral 997, ¿qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y del cuerpo. En la muerte, en lo que se refiere a la muerte, es la separación del alma y del cuerpo. El cuerpo del hombre cae a la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Eso es lo que dice al respecto de cómo se produce la muerte. Es la separación del alma y del cuerpo. El cuerpo muere, va a la corrupción, pero el alma va al encuentro con Dios, dice. Ahorita lo vamos a ver bíblicamente, Ahorita estamos viendo las doctrinas de ellos y la doctrina de la iglesia. Luego vamos a ir a la Biblia a ver cuál es la doctrina verdadera. Igual, en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 364. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. Y luego en el numeral 366 dice, la iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres, y que es inmortal, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final, en la parucía de Jesucristo, en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que enseñan los hermanos separados, esto es lo que enseña la iglesia. Ahora vamos a la Biblia para descubrir la verdad. ¿Cuál es la enseñanza que está apegada a la Sagrada Escritura? A la palabra de Dios. Porque yo le creo a la palabra de Dios. Entonces, ya desde el principio, escuchen, en el Génesis significa eso, el principio. El hombre recibió de Dios el aliento de vida, es decir, le dio un alma espiritual, lo hizo a imagen y semejanza suya. Lo acabamos de leer en el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 364 dice que el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 2:7. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. En la Biblia de los Testigos de Jehová dice, resultó el hombre un alma viviente. ¿Ve? Y dicen que el alma no existe. Yo no sé cómo le hacen para leer la Biblia, la propia Biblia de ellos, ¿verdad? Bien, Génesis 1:27. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Bien, ahí radica la dignidad del ser humano, en que somos imagen y semejanza de Dios. Nos sopló el Espíritu Santo, el Ruá, la vida, nos participó de la vida divina de Dios. Allí es donde se nos dio un principio espiritual de vida, esa alma que conlleva la vida de Dios, esa alma que da la vida al cuerpo inerte, al cuerpo mortal, que en sentido espiritual dice que Dios lo formó de la materia, del lodo, y para decir que esa materia no tiene vida, pero al insuflar en la nariz nos comparte la vida divina y el hombre llega a ser un ser viviente. Entonces, en nuestra persona habita el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Qué no saben? Dice. Entonces, ya desde aquí estamos viendo que hay un Espíritu que habita en nosotros.
También lo dice en 1 Corintios 6:19, que no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que ya no se pertenecen a sí mismos. Allí está un espíritu. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la doctrina de los hermanos separados? Textualmente lo leo. Dice: y una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. En efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal. Dice, no poseemos un alma o espíritu inmortal. Ya desde aquí estamos viendo la tendencia bíblica con la enseñanza protestante. ¿Ya? Dice San Pablo, ¿qué no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Ya desde el Génesis está Dios dándonos su aliento de vida. Ese aliento que sin él no podría la materia, este cuerpo de hueso, carne y sangre, ser nada. ¿Sí? Entonces, 1 Tesalonicenses 5:23, San Pablo explica cómo está conformado nuestro ser. Cuando las doctrinas fuera de la iglesia dicen, no existe un espíritu que habite en el hombre, sino que es un solo cuerpo que cuando muere no existe más. Vamos a ver qué dice San Pablo. 1 Tesalonicenses 5:23, que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, y luego lo define, nuestro ser, vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu. ¿Ve? Entonces está un cuerpo espiritual, un ser vivo, un espíritu encarnado, que somos nosotros. Entonces en Eclesiastés 12:7 dice, vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Palabra de Dios. Hasta aquí queda claro todo el tema, pero todavía nos quedan 33 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Ya está aclarado. El hombre tiene un principio de vida espiritual dado por Dios. Dice San Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Dios sopló y dio al hombre el principio vital, y desde entonces el hombre llegó a ser un ser viviente. Cuando el cuerpo muere, va al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio. Clarísimo ya. Pero lo vamos a aclarar más. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Aquí ya la doctrina bíblica está cargándose al lado de la doctrina católica. Acuérdense lo que dice en la doctrina católica. Numeral del Catecismo 366. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Ya lo vimos. Y que no muere, es inmortal, no perece cuando se separa del cuerpo. Lo vimos en Eclesiastés 12:7. El cuerpo va al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio. Entonces, San Juan dice esto. Es como para entrar todavía más en contexto. Primera de Juan 5:11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. Yo lo creo. Y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Dense cuenta, dice. No se dan cuenta los que no creen en el Hijo del Dios vivo. Ahora las cosas caen por su propio peso. Los testigos de Jehová no creen en el Hijo, porque no son cristianos, por si no sabían. Ellos dicen, Jesucristo no es Dios, y lo ponen en la Biblia, mientras que a ellos a quien le llaman Jehová, o el Padre de Dios, que lo llamamos nosotros, porque así nos dijo Jesucristo, cuando se dirijan a Él, díganle Padre nuestro. Ese Padre, en la Biblia,
dice Dios con D mayúscula, pero cuando se menciona Dios, que es Jesucristo, lo ponen con D minúscula y lo ponen como un Dios. Es triste y es peligroso, y no quisiera estar en los zapatos de los testigos de Jehová, porque en su Biblia, de ellos, dice en Juan 1:1, en el principio existía la palabra, dice en la Biblia, en el Testamento original, en el principio existía la palabra, o sea, el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Versículo 14, y la palabra se hizo carne, o sea que era Jesucristo, y ese verbo era Dios con D mayúscula. Sin embargo, aquí dice, y el verbo era un Dios, como un Dios pagano, un Dios chiquito, un Dios que no tiene poder, un Dios que no es el Dios verdadero. Eso sí es gravísimo, cambiarle o quitarle una coma, dice en el Apocalipsis, que le caigan todas las plagas de Egipto, dice. Me cuesta decirlo, pero así dice en la Biblia. Entonces, no quisiera estar en sus zapatos, ¿verdad? Entonces, solamente el que cree, dice, tiene vida eterna. Y ellos dicen, no hay vida eterna. Ahora entiendo por qué dicen que no hay vida eterna. En cuanto mueres, al pozo y se acabó, no existes más. No vas al cielo, no vas a ninguna parte. Ahora entiendo. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. Nuestros hermanos evangélicos sí creen que Cristo es Dios, pero también piensan que el muerto nada tiene que ver. Ese no vive más, a ese ese no está vivo, está en el pozo. Será hasta la venida de Cristo cuando resucite, pero ahorita no. Y eso es erróneo. ¿Cómo entender los misterios de Dios con nuestro entendimiento limitado? Esa es la pregunta. Por eso se hacen muchos enrollos, ¿no? Y los que no entienden, pues se salen, arman una secta, arman otra iglesia, arman otra denominación y hacen sus propias doctrinas. Y estas son las propias doctrinas de hombres, no apegadas a la palabra de Dios. Esa es la peligrosidad de la que nos habla San Pedro en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15b, 16, 18, dice, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos muy difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, están ya advertidos. Tengan cuidado para que esa gente no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y a Él la gloria y la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Ven? Más claro en el agua. Estén abusados, se los advierto, dice San Pedro. Esa gente que tuerce las Sagradas Escrituras lo hace para su propio daño y para el daño de los que los escuchan. Entonces, ¿cómo entender con este entendimiento limitado humano la palabra de Dios? Si dice en Juan 3:12, si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo las del cielo? Si les cuento las cosas, cómo son las cosas de la tierra, no lo entienden. Lo van a entender cuando les explique las del cielo, dice Jesucristo. Desde entonces ya había este problema. Y hoy que algunos creen saber de que tienen la revelación de los espíritus, que porque un día se les apareció y conformaron otra denominación religiosa, sacan sus documentos erróneos. Entonces, el misterio no puede ser comprendido si no se está unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la incógnita. Yo no puedo entender la palabra de Dios fuera de la comunidad que hizo la Biblia, que hizo la palabra de Dios, que la compiló. Fue inspirada por el Espíritu Santo a los profetas y el Nuevo Testamento a los apóstoles. Y cuando llegó el cristianismo,
la vida apostólica después de la muerte de Cristo, las cartas que se hacían, los escritos de Pablo, los evangelios, no solo había esos, había decenas y decenas y decenas de escritos. La comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana, la que permaneció en la iglesia que fundó Cristo, que en el año 110 Ignacio de Antioquía fue el primero en que le llamó la Iglesia Católica. Ella fue la que compiló los libros, trajo de Éfeso la carta que estaba en Éfeso de San Pablo, fue a Tesalónica a traer la carta que estaba en Tesalonicenses y la puso, este sí, este libro no, este sí, este no, compiló 27 libros. Y en el concilio, eso fue un concilio particular en el año 382 y después fue ratificado en el 397 en Hipona, en Cartago. En el 382 fue el Papa Dámaso I el que tomó esos 27 libros y dijo, esto es palabra de Dios. Y desde entonces, con la autoridad que Cristo le dio a Pedro sobre la iglesia, todos creímos y creyeron que fue palabra de Dios. Hasta nuestros días, esa Biblia llegó a nuestras manos con 27 libros. Muchos no saben de dónde viene, sin embargo viene de la Iglesia Católica. ¿Cómo pueden decir que rechazan a la Iglesia Católica, pero no rechazan el producto de la Iglesia? Porque la Biblia es producto de la Iglesia Católica. Es cuestión de historia, ¿eh? Esto ni siquiera es religión. Vete a la historia y te vas a encontrar con que quién hizo la Biblia. ¿De dónde salió? De alguna parte debió haber salido. Alguien debió haber dicho, esto es palabra de Dios, porque no surgió, no cayó del cielo. Y ese que dijo tuvo que haber tenido autoridad para que hoy en día, en el 2017, todos aprecien la palabra de Dios como lo que es, como irrefutable, como única. ¿Quién dijo que era palabra? Esa es la pregunta, no te la habías hecho. Entonces, Efesios 3, 4 al 5 y del 8 al 11 dice, según esto, por la lectura de la carta, podéis, dice San Pablo, podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ven a quién fue revelado ese misterio que no se puede entender, un misterio escondido. A la Iglesia Apostólica, por la iluminación del Espíritu Santo. Juan 16, 13. Tengo muchas otras cosas que decirles, pero no lo entenderían. Les enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu que los llevará a la verdad plena, dice Jesucristo. Y lo cumplió. Este Espíritu fue dado a la iglesia que Cristo fundó, a la Iglesia Apostólica, la iglesia Católica. Versículo 8 al 11. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida la gracia, la de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la iglesia, conforme al designio eterno realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ven cómo viendo la iglesia vamos a darnos cuenta y a conocer la multiforme, las muchas formas de la sabiduría de Dios. Solo viendo a la iglesia, solo en la iglesia. Y que la iglesia no es creer de un ser humano, ni de un papa, ni de un obispo, ni de nadie, sino es como dice el versículo 11, estamos en el capítulo 3 de Efesios, conforme al designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue conforme a Él que en la iglesia se manifestara la luz para conocer ahora los misterios de Dios. Por eso es que la iglesia nos enseña, es maestra, tiene más de 2000 años reflexionando ya sobre esta doctrina que Cristo nos dejó. Una pregunta, ¿a dónde tendré que recurrir para conocer la verdad? Esa es la pregunta. Pues ya la respuesta la tenemos después de haberle leído esto. Pero lo vamos a conocer más claramente en 1 de Timoteo 3:15. Pero si me demoro para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, van a ver cuál es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, esa es la casa de Dios, y que es columna y fundamento de la verdad. Ahí debo estar yo, alimentándome de la palabra de Dios, en la iglesia. Ella es columna y fundamento de la verdad, no la Biblia. La Biblia dice
que es la iglesia. La Biblia habla del testimonio de Jesucristo, pero la columna y el fundamento de la verdad es la iglesia. 1 de Timoteo 3:15. Según San Pablo, ausentarse del cuerpo es morir materialmente. Y para la doctrina de los hermanos separados, dice que no, que morir es que se acabó para siempre. Veamos, por eso la urgencia de San Pablo por dejar este cuerpo para ir a Cristo. Veamos qué dice San Pablo en Filipenses 1, 21, 24. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Para San Pablo, uno de los apóstoles que llevó la palabra de Dios por todo el mundo conocido, antiguo, dice que la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pregúntenle qué es la muerte para los que nos critican, los que celebramos el día de los fieles difuntos, que es una tragedia y que es cosa del diablo. Y San Pablo, que dice en Filipenses 1, 21, 24, la muerte es una ganancia, y luego explica, pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Dice, pero en este cuerpo que vivo, en esta carne, es trabajo fecundo, hago cosas aquí en la vida temporal, por lo tanto ya no sé qué decidir. Luego sigue en el versículo 23, me siento premiado por las dos partes, dice, o dejar este cuerpo para ir con Cristo, o seguir aquí para ser fecundo. Dice, por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, mas por otra parte quedarme en la carne es más necesario para vosotros. ¿Ves? Les sirvo aquí en la tierra, les ayudo. Dice, pero para mí sería mejor ya partir, dejar, como dice el versículo 21, el 22 dice, pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. ¿Ve? Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Él deseaba morirse ya para ir con Cristo. Entonces San Pablo no tenía la mentalidad separada, sino tenía una mentalidad ortodoxa, fundada en la doctrina fiel, en la doctrina que hoy ya leímos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta, ¿a quiénes a quienes se les predica? ¿A los vivos o a los muertos? Ustedes responderían, claro que a los vivos, porque los muertos están y no saben nada. No tienen conciencia, dicen las citas bíblicas que usan los hermanos separados. Nosotros también los usamos para decir que no tienen conciencia. Pero nos estamos refiriendo a una realidad material, a una realidad temporal. Y hay un principio de vida que se llama alma espiritual que va a Dios que la dio. Y ese sigue vivo y es la misma persona. Primera de Pedro 3, 18, 20. Dice, pues también Cristo para llevarnos a Dios. También Cristo dice, para llevarnos a Dios. Acuérdense que antes de Cristo no había gloria, no había cielo, no había salvación, no había reino de Dios. Dice, llegó Cristo para abrirnos el camino. Como ya lo vimos en una cita bíblica al principio, que también los hermanos separados toman. Dice, el sacrificio de Jesucristo abrió el camino para que podamos vivir eternamente. También vimos que la Biblia promete que la muerte no será más. Y ellos ponen Apocalipsis 21:4. Y tienen razón, toda la razón, pero la interpretan de otra manera. Aquí se da el cumplimiento. Primera de Pedro 3, 18, 20. Pues también Cristo para llevarnos a Dios. ¿Qué va a hacer? Dice, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. ¿Ven? El espíritu no muere, murió la carne. Versículo 19. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Fue al lugar de los muertos. A veces que muchos dicen que es del diablo y que es del demonio. Cristo, dicen, bajó al lugar de los muertos, algunas interpretaciones. Algunas dicen, descendió a los infiernos, pero lo que quiere decir es a ese lugar donde estaban los muertos, en la espera del sacrificio de Cristo para que fuéramos liberados y salvados. Porque la gloria se cerró, no había cielo, no había salvación.
Por eso Cristo cuando murió dice, en el mismo espíritu vivificado, fue a predicar. ¿Cómo le va a predicar a alguien que está muerto? Sin embargo, Él fue, dice, a predicar a los espíritus encarcelados. Versículo 20. En otro tiempo incrédulos, esos espíritus, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, en que Noé construía el arca. Era desde los tiempos de Noé. Todas las personas que murieron en ese tiempo estaban en un lugar. Fue Cristo a predicarles. ¿Qué les predicó a los que estaban dormidos? Que dicen que estaban dormidos. Fue a predicarle a un montón de huesos. Fue a predicarle a un montón de polvo. ¿Qué Cristo no razonaría eso? Claro que no estaban muertos. Eran los espíritus de aquellos cuerpos, de aquellas almas, de aquellos cuerpos que todavía seguían con vida, porque nunca mueren. Cristo fue a predicarles. Dice, y al principio dice, ¿por qué? Para llevarlos con Dios, a los justos, a los que quisieron salvarse. Bien, pues estamos desentrañando este dilema de que si el cuerpo tiene un alma espiritual o no la tiene, y que cuando el cuerpo muere, esta alma va a dar cuentas a Dios en un juicio y el cuerpo va a la corrupción. Dicen, no hay principio de ningún alma, ningún espíritu, dicen algunos. Y sigue San Pablo, 2 Corintios 4:16. Por eso no desfallezcamos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, se va haciendo viejo, se va a morir. El hombre interior se va renovando de día en día. Y luego Hebreos 9:27 dice, en esta falsa doctrina, en esta falsa traducción de la Sagrada Escritura, dice que no hay una persona que muera y que vaya a ningún juicio. Sin embargo, en Hebreos 9:27 dice, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. ¿Ven? Al morir, el juicio. Estamos viendo cómo la Biblia está desmintiendo paso por paso toda la doctrina que está fuera de la doctrina sana que nos da a conocer nuestra amada Iglesia Católica. Por ejemplo, el buen ladrón, Lucas 23, 42, 43, y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Ven, el ladrón tenía esa mentalidad de los hermanos separados. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. En la segunda venida, ahí se vamos a resucitar, ahí se vamos a estar con Él, la vida eterna. Pero ahorita todos muertos y nadie sabe nada y ya no existen más. No hay gloria, no es cierto que se van al cielo, que se van al reino. No es cierto. Por eso, el buen ladrón tenía esa misma mentalidad. Sin embargo, Jesucristo no le dijo, está bien, vas a morir hoy y cuando venga en la segunda vez, vas a resucitar. No le dijo así. Sin embargo, Cristo le dijo, Jesús dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dicen los hermanos separados, no es cierto, va al pozo y nada sabe el cuerpo. ¿Te atreves a desmentirle a Cristo? Esa es la pregunta. No a mí, no a la Iglesia Católica, no es que los católicos estemos loquitos, no. Estamos desentrañando esto con la Sagrada Escritura. Literal, Cristo dijo, hoy mismo estarás conmigo. Se lo llevó al cielo. Esa alma, derechito al cielo, porque Cristo lo dijo. Se arrepintió, que es lo que se necesita para tener la vida eterna. ¿Qué pasó con el cuerpo del buen ladrón? Al pozo y se pudrió. Hasta ahorita queda polvo, yo creo. Pero en la parucía, en la resurrección, resucitará porque el alma se juntará con su cuerpo. Textos extraídos directamente de la Biblia de los testigos de Jehová. Directamente, te los voy a leer literales. Ya no voy a perder tiempo buscándolos porque los transcribí acá. Job 32:8. De seguro el espíritu, dice, de seguro es el espíritu que hay en los hombres mortales y el aliento del Todopoderoso lo que les da entendimiento. ¿Qué es lo que da el entendimiento a los hombres mortales? El aliento del Todopoderoso, el Espíritu, literal lo dice la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Y qué dice la doctrina de ellos? Que no es la Biblia.
Dice en la página 58 de la doctrina de ellos, dice: ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. En efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal. Y dice, página 58, los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. ¿Y saben por qué no tienen conciencia de nada en absoluto? Porque el alma que les da el entendimiento, que dice Job 32:8, se retira y el cuerpo muere. No existe dice, en efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal, no lo poseemos. ¿Y qué dicen en su Biblia? En Job 32:8, de seguro es el espíritu que hay en los hombres mortales y el aliento del Todopoderoso lo que les da entendimiento. ¿Ven? Pues ahora sí, ¿por qué el muerto no tiene entendimiento? Porque se le va el alma, se le va el espíritu, ese que le da la vida. Su propia Biblia lo dice, pero su doctrina se contradice. A ver, dice un personaje de esos televisivos, que alguien me explique. Entonces, Job, sigo, textos extraídos directamente de la Biblia llamada Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Job 33:28. Él ha redimido mi alma de pasar al hoyo, y mi vida misma verá la luz. ¿Ve? Mi alma la libra el Señor de pasar al pozo, sino que solamente el cuerpo. Job 34:14-16. Si fija su corazón en cualquiera, si el espíritu y el aliento de aquel, él lo recoge. Si el espíritu o el aliento de aquel, él lo recoge, si Dios se lo recoge, así, para Dios, toda carne expira junta, y el hombre terrestre mismo vuelve al mismo polvo. Por eso, si tienes entendimiento, de veras escucha esto. Al que hizo este libro, la propia palabra le está diciendo. Al que tradujo esta Biblia, la palabra le dice: por eso, si tienes entendimiento, de veras escucha esto. Sí, presta oído al sonido de mis palabras, te dice Dios, te dice el Señor, en Job 34:14-16. Salmo 104 de esta Biblia, versículo 29. Si ocultas tu rostro, se perturban. Si les quitas tu espíritu, expiran y a su polvo vuelven. Si le quitas el espíritu, expiran y al polvo vuelven. ¿Cómo pueden decir que en el hombre no hay un alma espiritual cuando la Biblia lo está diciendo? En el nacimiento de Benjamín muere su mamá Raquel en el Antiguo Testamento. Génesis 38:18, dice la Biblia de los hermanos separados. Y el resultado fue que al ir saliendo el alma de ella, de Raquel, entre paréntesis, porque murió, lo llamó por nombre Ben-Oín, o sea, Benjamín al niño, pero su padre lo llamó Benjamín. Otra, la resurrección del hijo de la viuda, Elías lo resucitó, Primera de Reyes 17:20-22 de esta Biblia, y empezó a clamar a Jehová, bueno, así dice en esta Biblia, y a decir: oh Jehová mi Dios, también sobre la viuda con quien estoy residiendo como forastero tienes que traer perjuicio, dando muerte a su hijo. Y procedió a estirarse sobre el niño 3 veces y a clamar a Jehová y a decir: oh Jehová mi Dios, por favor haz que el alma de este niño vuelva dentro de él. Finalmente Jehová escuchó la voz de Elías, de modo que el alma del niño volvió dentro de él y llegó a vivir. Entonces, ¿por qué llegó a vivir? Porque el alma que se había retirado y se murió el cuerpo del niño, volvió a él y llegó a vivir, según la Biblia del Testigo de Jehová, y eso también lo dicen las Biblias católicas y las Biblias evangélicas. Su doctrina dice: no hay ningún alma espiritual adentro de los cuerpos mortales, y la Biblia dice que sí, y el catecismo de la iglesia dice que sí. Dice: la iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres y es inmortal, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección. Sí, pues para dar vida al cuerpo. ¿Qué doctrina es la que se apega a la Biblia? ¿Qué doctrina es bíblica?
¿La de la iglesia o la doctrina de los testigos de Jehová o la doctrina de los hermanos separados? Ese es el dilema, que si no estudias la Biblia, que si no escudriñas las Escrituras, te vas a quedar con lo que te dice el pastor, te vas a quedar con lo que te dice el superintendente, y con esa informacioncita, con 2 o 3 citas bibliquitas, que se necesitan el sustento del contexto, del todo. ¿Ven por qué nosotros somos católicos? Católico significa universal, el todo, que no hace secciones, no hace sectas. Es todo, completo, universal. Católico es una palabra griega. Es una característica de la iglesia, no es el nombre, es la característica. Bien, veamos el triunfo de los elegidos. Para los que dicen que no hay gente en el cielo, Apocalipsis 7, 13, 16. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esto ya es de la Biblia normalita, porque la otra ya la dejamos por la paz. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó, esos son los que vienen de la gran persecución, han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero, por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol ni por el viento abrasador. ¿Ven? Esos que están en el cielo ya no tendrán que sufrir nada. Han de decir, sí, pero ahí se refiere a la Biblia, pero cuando ya venga Cristo. Pues no, si alguno cree eso, vean lo que dice este contexto que lo complementa. Apocalipsis 6, 9, 11. Acuérdense de estos sucesos que Juan, personalmente Dios le permitió ver en una revelación lo que sucedía en el cielo. Y eso fue lo que vio. Dice, cada uno abrió el 5º sello. Vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar. ¿Cómo estaban degollados y muertos? Y gritaban. Eran las almas vivitas. Dice, a gritar con fuerte voz. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? ¿Ven que todavía está la tierra? Que todavía no desaparece, que todo es este tiempo material, temporal. Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. A muchos los han asesinado por la palabra de Dios, por ser fieles a la iglesia, y esos son los que están en el cielo, y a esos son los que nosotros celebramos el día 1 de noviembre, los santos. ¿Un muerto puede rogar por nosotros? Apocalipsis 5:8. Veamos. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿Pueden pedir por nosotros? Claro que sí. Ya vimos que en la Biblia que están vivos, que están en la gloria de Dios y que tienen sus oraciones en las manos, en copas de oro. ¿Para qué tenemos a los santos? Para imitarlos. Hebreos 6, 11, 12. Deseamos, no obstante, que cada uno de nosotros manifiesta hasta el fin la misma diligencia para la plena realización de la esperanza, de forma que no os hagáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Ya están en el cielo. ¿Cuál es la promesa? 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él os hizo, la vida eterna. ¿Por qué alguien puede osar decir que no existe la vida eterna, que cuando mueres muerto estás y que no vas a vivir la vida eterna? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué invalidas el sacrificio de Jesucristo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para invalidar el sacrificio que me da a mí, que te da a ti, la vida de Dios, la vida en el Espíritu, la vida eterna? 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19. ¿Qué no sabes que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en ti? Palabra de Dios. Esa es la gran pregunta. Por eso también hay advertencias. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos
apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Esas son doctrinas diabólicas, las que interrumpen el plan de Dios. Y el Espíritu Santo te habla, dice Hebreos 3, 7, 8, dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchas la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Eso el Espíritu Santo hoy lo dice. Si eres de Dios, la palabra de Dios escuchas. Juan 8, 47. Por eso cuesta creer las cosas de la tierra, cuánto más las del cielo. Por eso muchos no los culpo, que no entiendan de las del cielo. Juan 3, 12. Si os digo cosas de la tierra, no creen, ¿cómo van a creer si les digo las cosas del cielo? Juan 3, 12. Entonces, hoy hemos descubierto las falsas doctrinas que andan casa por casa y la sana doctrina de la iglesia que está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Si tú eres católico, si tú eres cristiano católico, sé consciente de lo que mucho se nos da, mucho se nos va a pedir. Y si somos flojos para estudiar la Sagrada Escritura, no tendremos pretextos y se nos pedirán cuentas, porque más dan testimonio los que no son católicos, que nosotros que somos católicos no podemos dar testimonio fiel en nuestra propia iglesia. Por eso muchos se han alejado, por ignorar las Sagradas Escrituras. Por eso hoy te doy las gracias por haber estado con nosotros, agradecidos con ustedes, con mis hermanos cristianos católicos, con mis hermanos también que no son católicos. Gracias a todos, que el Señor nos acompañe y nos veremos, porque tenemos una cita la próxima